Siempre es un gusto hablar con Mario Galizzi, presidente de APYME Santa Fe, que, bueno, aparte de ser un hombre de las pymes y históricamente, aparte, involucrado con el sector, con la actividad, es alguien que entiende y lee la política de la cuestión actual, de las cosas que van sucediendo. Por eso que lo hemos convocado una vez más para ver un poco, Mario, gracias por estar, bienvenido. No, gracias a vos que me invitaste. Preguntarte cómo mira, cómo observa, cómo interpreta el mundo de las pymes, por ejemplo, entre otras tantas muchas cosas, el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, que obviamente repercute y es observado por el resto del país, ¿no? Bueno, primero que fue un resultado muy importante, o sea, no estaba en los cálculos ni en las encuestas. Una sola encuestadora, me parece que Nueva Comunicación Sí, fue la única que acertó. que anunció. Bueno, la realidad es que fue sorprendente porque uno venía en una situación donde veía que la sociedad no tenía una reacción ante semejante atropello que estábamos viviendo. O sea, lo decías vos, te escuchaba previamente, o sea, pegar a los jubilados, destrozar el INTA, el INTI, el SENASA, querer disolver vialidad, El Garrahan. el Garrahan, cerrar las universidades, bajar el presupuesto de las universidades, el CONICET. O sea, era una agresividad de romper lo que era el entretejido argentino, lo que lo ponía entre los mejores entre los primeros países del mundo, o sea, en educación, en investigación, en controles, que realmente uno estaba esperando una reacción de la sociedad que dijera, bueno, hasta acá podemos soportar. Esa es la primera medida que uno puede analizar en corto plazo. La segunda medida que yo veo, y eso lo veía fundamentalmente cuando miré los números de Provincia de Buenos Aires y vi los números anteriores, es que el Frente Patria, digamos, el Frente de Todos, Fuerza Patria. Fuerza Patria, si vos tomás las últimas 3 elecciones de legisladores de 2018 a la fecha, esta fue un poco mejor, o sea, conserva su capacidad de votantes y aumentó un poco. Ahora, lo que sigue siendo un fenómeno en todos lados, que evidentemente está dando vuelta y no se logra capitalizar, es el voto en blanco. O sea, la Libertad Avanza y el PRO pierden una parte importante de votos que van a voto en blanco, voto anulado, y eso no termina de ir a ningún lado. Son casi 5 millones de personas que no terminan de representarse por nadie, digamos. Esto es uno de los datos más llamativos que habría que analizarlo un poquito más en profundidad. Después lo segundo que yo veo es que aparece un candidato presidenciable, que es Axel. Me parece que casi todo el mundo lo vio, o por lo menos se perfila como un candidato a presidente. Y por otro lado, también vi un hartazgo de una gran parte de la sociedad que no está cansada de este nivel de agresividad y este nivel de crisis económico a la que nos están llevando, que obviamente que no es la crisis para todos, también hay que decirlo, digamos. Es la crisis para una parte, hay una parte que claramente la está pasando muy bien, que está ganando muchísimos millones de dólares, que sus empresas andan, que son o importadoras, o petroleras, o gasíficas. El sector energético. Digamos, poderoso, rico, cada vez más rico, y el pobre cada vez más pobre. Bueno, la Argentina va perdiendo esa clase media, esa clase del laburante que podía aspirar a tener una casa, un autito, que los hijos fueran a la universidad. Eso se va perdiendo de manera exponencial y además vamos perdiendo capacidad de reacción, digamos. La sociedad no tiene, que esto también es muy preocupante, cuando la gente se acostumbra a vivir mal y a aceptar determinadas cuestiones como naturales. Yo escuché bastante en los medios de comunicación y he escuchado a muchísimos dirigentes libertarios, sin hacer un análisis peyorativo a nadie, porque no es mi estilo, hablar de la pobreza argentina. Argentina es un país pobre. Bueno, yo le digo a la sociedad que nada más falso que eso. Es un país de una inmensidad de riquezas,
dividida de mala manera, como diría Alfonsín, distribuida de mala manera, como claro. diría Alfonsín, no es que sobra hambre, lo que falta es moralidad, digamos, lo que falta es actitudes republicanas, actitudes de disputar el poder a los grupos económicos. Hay un nivel de concentración económica enorme. Y el otro dato que a mí me parece importante tener presente en este proceso es que de las 10 últimas elecciones que tiene la Libertad Avanza, 8 lleva perdiendo. Eso también es un dato a tener presente. Ahora, a mí también me parece que tendríamos que poner sobre la mesa un análisis de que no hay errores en la política que ellos están llevando. Ellos vinieron claramente a hacer esto, que es justamente endeudar el país de manera exponencial, brutal, y destruir los entretejidos de resistencia, que no son solamente los partidos políticos, sino son todas estas organizaciones que conforman a la Argentina. O sea, ningún gringo del campo está enojado con el INTA, ningún gringo del campo está enojado con SENASA, ninguna empresa o industria no quiere al CONICET, o no quiere las universidades. O sea, eso está dentro del ADN argentino. Bueno, ellos vinieron, y él lo dice en su campaña, a destruir. Bueno, y ahí es donde digo, me parece que se necesita una dirigencia que, vuelvo a repetir, no es solamente política, es empresaria, es sindical, es universitaria, es de investigación, que empiece a pensar y a juntar la fuerza necesaria, porque vamos a tener que reconstruir un proceso que nos va a costar mucho. Y uno de los grandes temas que va a estar sobre la mesa, y me parece que acá hay que ponerlo sobre la mesa, es, y acá se va a dividir el agua aún adentro de los partidos políticos que conocemos, es cómo y cuánto estamos dispuestos a pagar de la deuda externa y quién la va a pagar. Este va a ser el debate. Nosotros tenemos un club que está en casi todas las organizaciones, fascinado con tomar deuda externa, que son parte del club de los deudores, que yo digo, y bueno, y acá nosotros vamos a tener que discutir el cómo y el cuándo, porque es primero que impagable. Mario, pasaron las elecciones, obviamente hay comentarios en todas partes y en todas las provincias, en todo el país, como consecuencia de este resultado. Ahí vemos algunas imágenes de lo del domingo por la noche, pero en el medio, o a partir del lunes, el dólar agarró una garrocha y está saltando y vaya a saber a dónde llega, ¿no? ¿Cómo ve la PYME este actual valor del dólar hoy y qué es lo que piensan que puede valer en el resto de la semana que viene, a fin de mes? El dólar es un dólar ficticio, Gustavo. El dólar es un dólar que está pisado, esto no lo digo yo, ya lo dice desde Broda a, qué sé yo, a Heller, al que vos busques, economista, digo, para poner dos polos opuestos. El dólar es un dólar que está totalmente pisado, está totalmente subvencionado, y eso hace que la balanza comercial de mal, muy mal, estamos con un peso sobrevalorado, y lo más grave de todo es que se siguen formando activos en el exterior, y cuando uno toma la cantidad de deuda externa que se tomó y la cantidad de deuda externa que se fugó, ya casi nos está dando más o menos lo mismo. Por ende, yo creo que en algún momento el gobierno va a hacer esto que está haciendo ahora, que es parar toda la actividad comercial e industrial, primero poniendo un encaje arriba del 50% y tasas que son impagables. Digo, cuando una pyme hoy tiene que cambiar un cheque o hacer una cuestión negociable en el banco, olvidate la rentabilidad del mes en el mejor de los casos, la perdió. Ahora, esto es un proceso en el cual el gobierno está dispuesto a llegar a las elecciones aludiendo de que no tiene que pudo dominar una inflación que es en realidad es totalmente a base de deuda, y cuando esto se destrabe, que será después de las elecciones, como dice todo el mundo, antes si le alcanzan los dólares para llegar o el endeudamiento que tiene, el dólar va a pegar un pico muy alto y va a empezar una escalada de aumento del dólar. O sea que lo que ha aumentado en estos días o lo que puede seguir aumentando no es ese pico, ni mucho menos. No. ¿Vos tenés una idea peregrina, general, de cuánto podría ser un dólar
lógico, normal, o lo que el mundo de las pymes o los industriales, los comerciantes, los empresarios pueden llegar a esperar? Mirá, ¿Te animás a tirar un número? Es difícil tirar un número, pero se habla de una devaluación de no menos 25-30%. Por lo tanto, cuando eso se dé, pues imagínate que va a impactar directamente, va a volver a generar. Porque aparte hay un tema, hoy lo primero que empezó a haber aumentos de precio, pero además todos los productos están atados al dólar. Por lo tanto, lo que no ha permitido que aumenten los precios es la brutal recesión que hay, que hace que la gente esté vendiendo a cualquier precio para poder pagar los sueldos, los alquileres, los gastos operativos de una empresa. Pero esto no, en algún momento, que no va a ser muy lejano, vamos a tener un aumento importante del dólar. No te quepa la menor duda. Ya hoy las tasas de interés bancarias son un escándalo. O sea, a ver, si uno dijera que es un gobierno de izquierda el que ha aplicado un encaje así, es como que se hayan transformado en comunistas, porque han tomado el dinero de los banqueros y han paralizado el dinero bancario. O sea, totalmente contradictorio a su política o a su idea por la cual venía la Argentina, ¿no? A la presidencia. Pero a mí lo que digo es, nosotros vamos a un proceso de desindustrialización en Argentina. O sea, ese es el modelo que lleva Milei, y lo dice claramente, o sea, no es que estoy diciendo algo. Él va a un modelo de una economía primaria, rentista, que lo que va a tener como objetivo es producir materia prima, petróleo, litio, commodities, gas, lo básico, y exportar, dejando la posibilidad de tener un proceso industrial y de mano de obra especializada. Por tanto, ese modelo solamente alcanza para unos 14 millones, 10 millones de personas, depende del número, ¿no? El resto está afuera económicamente, que es lo que uno ve en la calle. Cantidad de chicos haciendo en bicicleta, haciendo los mandados o llevando la mercadería, un crecimiento enorme de la economía informal, empleados que dejan el trabajo en blanco para pasar a ser monotributista, en el mejor de los casos, o quedan fuera del sistema. Indudablemente que todas estas cosas que comentamos con Mario y con tantos otros dirigentes y personas que nos visitan acá en el programa, no son para nada buenas noticias ni son cosas que uno quisiera escuchar. Pero como siempre digo yo, siempre es mejor saber que no saber, estar informado que estar por allí en Babia y no saber qué es lo que puede llegar a venir. Escuchar al presidente reconocer la derrota, decir que va a ser una profunda autocrítica y a renglón seguido, como yo decía en la apertura, decir que el camino va a seguir siendo el mismo y se va a redoblar, bueno, sinceramente eso no tiene ninguna lógica. Yo creo que, a ver, a mí me preocupa Milei. No es coherente. Pero más me preocupa quiénes están atrás de Milei. O sea, esta es mi preocupación más importante. De los cuales a esta hora continúan todos. No, eso es lo que uno ve. ¿Quiénes son los grupos económicos que están atrás? ¿A quién representa? ¿Cuáles son los intereses que está representando Milei en carne y hueso, en empresas, en banqueros, en algún desarrollador inmobiliario importante que se ha quedado con 5 pozos petroleros? O sea, lo que uno tiene que ver es a quién está representando. No está representando, pero a ver, es lo único que hay que reconocerle, que es, él claramente lo dijo siempre, él no está representando el interés del trabajador, del pyme, del autónomo, del jubilado, del investigador del CONICET, del empleado del universitario. Él está representando intereses económicos claros que tienen que ver con lo transnacional, ni siquiera con lo nacional. Nunca vi un gobierno. A ver, con los únicos 2 países que se relacionó la Argentina fue con Israel y con Estados Unidos. Un país que tiene una tradición de relaciones internacionales enorme con todo el mundo. No hemos cortado vínculo con América Latina, con nuestro principal socio que debería ser Brasil, que desde el inicio de la democracia a la fecha siempre hemos tenido un marco de acuerdo económico y político, todos los gobiernos. Hemos cortado vínculo con Europa, o sea, los únicos vínculos que tenemos son con estos 2 países.
Uno podría decir, está bien, está mal, pero digo, lo lógico es que la Argentina siempre ha tenido una relación internacional mucho más amplia. Bueno, eso la pone a la Argentina en un escenario muy difícil, porque es un gobierno que responde a intereses muy marcados en lo económico, muy marcados en lo político, no ha salido a tener ninguna política de defender los intereses nacionales, ha tomado un nivel de endeudamiento que bueno, entre Macri y Milei tenemos más del 50% del crédito, del dinero que puede prestar el Fondo Monetario Internacional, es realmente una locura. Ahora, lo que hay que armar del otro lado, que no alcanza solamente con la elección del gobernador de Provincia de Buenos Aires, que está bárbaro y para felicitarlo, es una organización de las organizaciones, de la dirigencia, que empiece a discutir estos temas, la deuda, el presupuesto, la relación de los trabajadores, cómo vamos a discutir el ingreso, o sea que los trabajadores van a seguir teniendo tan poca participación en el Producto Bruto, no va a ser un tema de debate cuando en Argentina históricamente los trabajadores llegan al 50% de hace más de 70 años, han llegado en distintos momentos hasta el 52%, o sea, van a repeler, nos vamos a quedar sin industria graciosamente. Bueno, esos son los temas que hay que discutir. Y que todavía uno, cuando entramos acá, camarógrafo decía, Mario, volvemos a repetir lo mismo. Bueno, yo te lo decía antes, evidentemente todos los dirigentes, en los cuales me incluyo, no hemos tenido la capacidad de permear a una sociedad que evidentemente hay que entrarle de otra manera, porque hay una situación que es un fenómeno que son las redes, hay una situación que es un fenómeno que es la distracción, la poca concentración que hoy tenemos, o sea, hay que trabajar con otra forma de comunicar y de llegar a todos los sectores para poder explicar estas cosas que ya deberían ser casi sobreentendidas, por ejemplo, la universidad gratuita y pública. Absolutamente. Mario Galici, presidente de APIME Santa Fe, analizando, compartiendo con nosotros su mirada acerca de la política actual a partir del resultado del último domingo en la provincia de Buenos Aires y mirando atentamente lo que pueda llegar a ser, lo que pueda llegar a venir en el futuro más inmediato. Como siempre, Mario, gracias por la presencia. Gracias a vos. Y esperemos encontrarnos con mejores novedades. Gracias. Gracias por ver.